Gloria a Dios, bendiciones. Vamos a comenzar este estudio en esta mañana del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy lo vamos a hacer en el capítulo 9, versículo 32 hasta el final del capítulo 9, que es el 43. Gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Aleluya. Ya el hermano ha estado, ¿verdad?, trayendo varias enseñanzas. Él dio la enseñanza, dos enseñanzas de los primeros versículos de este capítulo 9, la conversión de Pablo, ¿verdad? Conversión de Saulo a Pablo, ¿verdad? Él era conocido como Saulo, pero luego se le cambió el nombre a Pablo. Gloria a Dios. Voy a hacer un pequeño resumen, amado hermano, de todo lo que hemos visto, unos 5, 6, tal vez 10 minutos. De lo que hemos visto, a ver, un recordatorio de lo que hemos visto de este libro, de los Hechos, ¿verdad? Es importante hacerlo para recordarnos, para hacer memoria de lo que hemos visto. Amén. En este libro. Ok, en el capítulo 1 ya vimos, ¿verdad?, que Cristo se les apareció a sus discípulos durante 40 días, ¿verdad? Dice la palabra, dice, dándoles mandamientos, ¿verdad? Y les dio mandamiento y les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que no viniera la promesa que se les había hecho, que era la venida del Espíritu Santo. Y les dijo, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces recibiréis poder y me seréis testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 2, hermano, ya vemos, ¿verdad?, la instalación o donde comienza la iglesia, con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Aleluya. Vemos, ¿verdad?, ahí la venida del Espíritu Santo, y vemos también el primer sermón de Pedro, Pedro que fue cambiado, ¿verdad?, transformado completamente, que de eso se trata el Evangelio, un encuentro con Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, recibimos ese poder, no espíritu de cobardía, sino espíritu de poder de parte de Dios. Amén. Y ahí vemos a Pedro, ¿verdad?, dando el primer sermón, donde se convierte en 3,000 personas, ¿verdad? Gloria a Dios. En el capítulo 3, ya vemos en el capítulo 3 vemos la sanación de aquel cojo, amado hermano, cuando Pedro y Juan van hacia el templo La Hermosa, ¿verdad? Que el hombre cojo estaba ahí pidiendo limosna, y entonces Pedro le dice, ¿verdad?, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Le dice, levántate y sé sano. Entonces él inmediatamente se incorpora y él comienza a alabar al Señor. Y vemos, ¿verdad?, esto en el capítulo 3, lo vimos ya eso también. Entonces hay un asombro, ¿verdad?, de la gente por lo que está mirando. Entonces Pedro les dice, ¿por qué se asombran? Como que pues por nuestro propio poder hacemos esto. Y entonces él les comienza, ¿verdad?, su segundo sermón, y da la ocasión, la oportunidad, y Pedro aprovecha y les da un nuevo sermón. Le comienza a predicar a Cristo, claro, a Cristo, el Evangelio de Cristo, ¿verdad?, que Él murió por resucitó, donde se convierte en otras 5,000 personas. Gloria a Dios. Y ahí va creciendo la iglesia, ¿verdad? Va tomando forma la iglesia. Ya no solo son los 12 ni los 120, ya ahora son ya más de 8,000 personas que ya están, ¿verdad?, conformando la iglesia. Ya la iglesia está tomando forma. Gloria a Dios. Entonces el evangelio va creciendo, la iglesia va creciendo. Ya en el capítulo 4, más hermano, vemos a Pedro y a Juan siendo encarcelados. La primera vez que ellos, ¿verdad?, ya los encarcelan, piensan la persecución contra ellos por andar predicando el evangelio de parte de los sacerdotes. Amén. De parte de la religión que nos perseguía. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. En el capítulo 5 vemos la historia de Ananías y Zafira. Vimos la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Y también vimos, amado hermano, que se hacían muchas señales y prodigios de parte de los apóstoles, ¿verdad?, que con el poder del Espíritu Santo que Cristo les había dado, ¿verdad? Y vemos que aún con la sombra de Pedro dice que se sanaban los enfermos, que es muy famosa, ¿verdad? Nosotros la usamos mucho, que esta alabanza hay, ¿verdad? Y nosotros la cantamos aquí, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Gloria a Dios. En el capítulo 6
vemos la elección de los diáconos, ¿verdad? Aquellos diáconos, cuando los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros pues estemos sirviendo a las mesas, y verdad, y entonces vienen y escogen ellos estos diáconos, entre los cuales estaba Esteban y Felipe. En capítulo 6, eso es en el capítulo 6, ¿verdad? En el capítulo 7 vemos el sermón de Esteban, el sermón de Esteban y el martirio de Esteban, el primer mártir, ¿verdad? Esteban, donde él muere apedreado, ¿verdad? Esteban, la muerte de Esteban. En el capítulo 8 vimos a Felipe en Samaria, ¿verdad? Donde ya el evangelio ya no solamente está en Jerusalén, sino que ya se está extendiendo mucho más allá y ya está llegando hasta Samaria, ¿verdad? El evangelio, vemos a Felipe ya predicando el evangelio, donde el evangelio está tomando auge y está creciendo, donde la gente está convirtiendo, ese avivamiento que surge, ¿verdad? Ya más allá de Jerusalén. Y a ver, también vemos en el capítulo 8, que también lo miramos ya, la conversión del etíope, ¿verdad? El etíope de este eunuco, gloria a Dios. Y ya en el capítulo 9 ya vimos la conversión de Saulo, la conversión de Saulo a Pablo, ¿verdad? Ya no es Saulo, ahora es Pablo, aquel hombre que anteriormente se dedicaba a perseguir a la iglesia, que incluso cuando esperaron a Esteban, él estaba ahí, él era, dice el que estaba ahí, ¿verdad? Y él era el líder de todo esto, porque después dicen, cuando Pablo se convierte, dicen que la iglesia tenía paz por todos lados, estaba en calma, ¿verdad? Ya no había mucha persecución. ¿Por qué? Porque Pablo era el que encabezaba esta persecución. Gloria a Dios. Y él fue, ¿verdad? A los sacerdotes a pedirles cartas para ir, ¿verdad? A perseguir a la iglesia. Y es en ese camino a Damasco, cuando él va, ¿verdad? Con esa misión, él va con una misión, pero el Señor tiene preparada otra misión para él. Entonces vimos también la conversión de Saulo a Pablo, ¿verdad? Donde Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue, verdad? Ya vemos que Cristo toma, ¿verdad? Como que si fuera a él mismo que persiguiera. No le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? Y no le dice, ¿por qué me persigues a mí? ¿Verdad? Gloria. Y vemos también eso. Ahora ya estamos en este capítulo 9, donde hoy nos corresponde, ¿verdad? Me tocó a mí esta enseñanza del versículo 32 en adelante. Y ahí vamos a estarlo leyendo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Ahí lo vamos a estar leyendo en esta mañana, ¿verdad? Y lo voy a invitar, amado hermano, que se ponga de pie si usted gusta, para que leamos, ¿verdad? Me acompañe en la lectura de este pasaje, en el capítulo 9, versículo 32 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor. Cuando ya lo tenga, cuando esté listo, lo leemos. Gloria a Dios. Entonces lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice hacia la letra: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía muchos años hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sidón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas
llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Vemos, amado hermano, dos eventos sobrenaturales aquí, ¿verdad? Dos eventos, ¿verdad? Donde el centro de todo esto se llama Jesucristo. Amén. Porque no es con el poder de Pedro, como dice la alabanza, ¿verdad? No era que Pedro, ¿verdad? No era la sombra de Pedro, no era la sombra de Pedro, sino que Pedro tenía el poder del Nazareno. Tenía el poder de Cristo, el poder, el Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso es que Cristo, y no solamente Cristo es el centro de estos dos eventos, sino que Cristo es el centro de la palabra de Dios, donde se predica, amado hermano, el evangelio tiene que ser Cristo el centro, como siempre nosotros lo decimos, ¿verdad? Aquí siempre, que Él tiene que ser el centro donde quiera que se predique el evangelio. El centro no tiene que ser el pastor, ni el evangelista, ni el maestro, no, tiene que ser Jesucristo. Él es el centro, gloria a Dios. Entonces dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, ¿verdad?, vino también a los santos que habitaban en Lida. Había algo aquí, amado hermano, que Pedro tenía, ¿verdad? Dice que Pedro visitaba a todos. Y a veces es lo que a nosotros nos falta, ¿verdad? El visitarnos los unos a los otros, el visitar a los hermanos. Vemos la piedad que Pedro tenía, ¿verdad? La devoción que Pedro tenía, la consagración hacia Dios, ¿verdad? Porque él tenía ese amor, esa devoción hacia Dios. Y Pedro era un hombre piadoso, pero no vemos a Pedro, no vemos ese Pedro que era, ¿verdad?, antes de que viniera sobre él el Espíritu Santo, sino que vemos un Pedro diferente, un Pedro piadoso, un Pedro con amor hacia los hermanos, hacia el prójimo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice que en Lida había un hombre que se llamaba Eneas. No se dice mucho de este amado hermano, no encontré información acerca de este hombre, ¿verdad? Pero seguro que sí era algún, no sé si sería algún gentil o sería algún griego, un gentil o sería un judío. Pero lo que sí sabemos que este hombre estaba, dice, paralítico. ¿Alguien me puede decir si hay alguna diferencia entre estar paralítico y estar cojo? Hermano Ciel, díganos algo usted. ¿Alguna diferencia entre un cojo o un paralítico? Si es lo mismo o hay alguna diferencia. Porque dice que este hombre estaba paralítico, ¿verdad? Que estaba en cama. Paralítico hermano, incluye todo el cuerpo. La parálisis es enfermedad del cerebro. Y estar cojo puede ser de cualquier situación en los pies. O sea que la parálisis viene del cerebro. Amén, gloria a Dios. Entonces esto es mucho más grave todavía, ¿verdad? Uno se movía y el otro no. Sí, estar cojo, como dice el hermano, ¿verdad? Puede ser de un pie o tal vez de los dos, pero un paralítico, porque dice que estaba en cama, ese quiere decir que él estaba, que no se podía, tal vez estaba todo su mitad de su cuerpo inerte, ¿verdad? No tenía movimiento, ¿verdad? Y es algo médico y nosotros yo no soy médico para estarle explicando esas cosas, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos, amado hermano, que sí hemos visto personas, ¿verdad?, que están en silla de ruedas, que están, podemos decir, muertos de
sus piernas, de su cintura. Pues no sabemos este hombre de qué tanto de su cuerpo tenía, ¿verdad? Se movía, si tal vez las manos, o solamente movía, no sé, algún parte de su cuerpo, pero sí estaba, dije, paralítico, que estaba en cama, ¿verdad? Era algo grave. Y ahí vemos, amado hermano, nos lleva hasta aquel momento donde Jesucristo, ¿verdad? A ver. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver en Marcos capítulo 2, vamos a ver otro evento allá donde Cristo, quiero que leamos, vamos a pedirle a la hermana Melissa que nos lo lea, en Marcos capítulo 2, versículo, creo que el 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. ¿Hasta ahí, hermano? Léame, a ver. No, está bien ahí. Entonces dice, ¿verdad? Este hombre, hermano, estaba aquí, dice, paralítico, y era cargado entre 4 personas. Cuando Cristo estaba, ¿verdad? Dando su enseñanza en una casa, ¿verdad? Y había tanta la multitud que entonces ellos no podían pasar. Lo que hicieron fue entonces, hicieron una abertura por el techo de la casa para poder hacer llegar al paralítico a Cristo, ¿verdad? Lo que quiero decir, estaba paralítico, no, estaba en una cama, estaba sin movimiento, él no se movía. Bueno, Alma levantó su... No, le estaba ayudando, que le abrieron un cielo. Oh, ok. Ok, gloria a Dios. Entonces sí, ¿verdad? Abrieron un agujero en el techo de la casa para poder bajarlo, para poder para poder hacerlo llegar a donde estaba el Señor Jesucristo, ¿verdad? También vemos en San Juan capítulo 5, vamos a leer también. Vamos a leer mucho pasaje esta mañana. Gloria a Dios. 5, San Juan capítulo 5. Amén. Hermano Henry, léalo. Capítulo 5, Capítulo 5, versículo 2 y 3. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Dice que estaba, ¿qué? Había muchos, dice que Paralíticos, ciegos. muchos Ciegos, enfermos, dice, muchos cojos, ciegos, paralíticos. cojos y paralíticos. Habían cojos, ¿verdad? Hay una diferencia, como estamos diciendo, entre un cojo y un paralítico. Amén. Ahora léame en el mismo capítulo, pero el versículo 5 y al 8. Y había ahí un hombre Hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Hasta el 8, hermano. Hasta el 8. Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y anda, amén, gloria a Dios. Dice que este hombre tenía, ¿verdad? ¿Cuánto tenía? Dice allá en Enea, ¿cuánto tenía Enea de estar en cama? 8. 8 años tenía Enea, ¿verdad? Pero este dice que tenía 38. Amado hermano, usted ha estado en cama un día en su casa o 2 días. Es molesto, ¿verdad? Estar en una cama unos 2, 3 días. Eso es fastidioso, amado hermano. Y no solo el hecho de estar en cama, sino estar sintiendo, en verdad, uno... Si enfermo, Y esa persona tal vez no está sintiendo en su cuerpo, pero en su mente él sí sabe, ¿verdad? Ha de ser muy, muy frustrante estar ahí sin saber, sin poder moverse uno. Cuando uno tiene al Evangelio, hermano, a Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Y ha sido cambiado, transformado, y uno ha entendido verdaderamente. Cuando uno puede caer en una situación de esa, puede ser un poco más, como le dijera, más esperanzador. Pero una persona que no conozca el Evangelio, que esté en esa posición, yo he visto personas, más hermano, que están tal vez en silla de ruedas, pero tienen una amargura en sus corazones, ¿verdad? Se amargan hay alguna gente que no les gusta que ni los ayuden por el orgullo, ¿verdad? Que no les gusta que les ayuden porque ellos no les gusta que los miren con lástima, ¿verdad? Pero imagínense estar este hombre que tenía
Aeneas tenía 8, este hombre tenía 38 años, ¿verdad? Y no era que estaba cojo, estaba, dice, paralítico, un paralítico, que estaba paralítico, y él estaba ahí esperando que, ¿verdad? Porque dice que descendía un ángel, y cuando el ángel movía las aguas, el que caía primero al agua, el que descendía primero a las aguas, ese quedaba sano. Eso era lo que se creía, ¿verdad? No se sabe si era verdad o era puro mito, como decimos, ¿verdad? Ahora que muchos creen cosas porque no son reales, ¿verdad? Tal vez había realmente pasado, tal vez no. Pero si ellos estaban ahí porque tal vez alguna persona, algo sucedió y descendió a las aguas y fue sano. Pero este hombre estaba ahí y dije, no, yo no, Señor, cuando Jesucristo le pregunta que quiere ser sano, le dije, no, Señor, no tengo quien me baje a las aguas. Entonces, así, pastor. Tengo una pregunta, hermano, ya que siempre hemos, a veces algunos, ¿verdad? No hablan la literalidad de la palabra, a veces la llevan a otro nivel, a otro plano. Y dicen que la peor parálisis no es la del cuerpo, la del cerebro, como decía el hermano, y es verdad. La peor parálisis es la de la cabeza, la de la mente, pero no es la física. Porque aquí está la parálisis y mandan órdenes de aquí, ¿verdad? Para cada miembro del cuerpo y no se mueve. ¿Por qué? Porque está paralizada la persona, no hay contacto. Y dicen que la peor parálisis no es la física, hermano, sino la espiritual. Y podemos mirar paralíticos por todos lados, hermano, pero hablando espiritualmente. Pero yo tengo una pregunta, hermano. Dígame. Dígame, maestro. Bueno, mi pregunta es, ¿qué es un milagro? ¿Y por qué Dios hace milagros? Amén. Esa es mi pregunta, hermano. Pues, amado hermano, hoy en día le llaman milagro a cualquier cosa, ¿verdad? En estos tiempos vemos una persona que oran por ella y tal vez dije, un milagro se sanó y todo eso. Pero un milagro, amado hermano, es algo sobrenatural, algo que no tiene explicación, ¿verdad? Con la ciencia, ¿verdad? Puede venir la ciencia y investigar todo lo que sucedió en eso y no tiene explicación. O sea, un milagro es algo que va más allá de nuestra comprensión humana, hermano. Porque mire, una persona que está paralítica, usted la puede llevar al médico y le pueden hacer todos los exámenes y el médico no tiene una manera, no tiene una solución para eso, no lo tiene. Pero, amado hermano, mirar a una persona que está paralítica, que se levante, ahora la pueden estudiar los médicos, pero no van a encontrarle la lógica. ¿Por qué esa persona se levantó? ¿Por qué? Porque es un milagro, es algo sobrenatural, amado hermano, que solamente el Señor puede hacer eso. ¿Verdad? Algo así, ¿verdad? Puede ser que se haga un milagro, amado hermano, porque el enemigo puede tratar de imitar los milagros. Y no es que, tal vez no es que los trate, sino que los imita los milagros. Yo no sé si usted ha escuchado personas que se atreven tanto a llevar a una persona en una silla de ruedas a una campaña, ¿verdad? Y no es verdad que esa persona está en silla de ruedas, sino que esa persona es como un truco que tienen para mover las emociones de las personas, ¿verdad? Tal vez para sacarles el dinero. Eso se da, mano, gente sin escrúpulos, ¿verdad? Que se atreven a hacer esas cosas, y los hay. Pero cuando un verdadero milagro se opera, es algo sobrenatural, es algo que cuando una persona, ¿verdad?, ora por otra que está paralítica y le pone las manos y esa persona se levanta. Y sí lo hay, porque el Señor tiene aún poder para sanar. El mismo Dios que nosotros tenemos es el mismo que estamos leyendo. Él es el mismo de ayer y de hoy, como si Él tiene la capacidad. Aún Él hace milagros, ¿verdad? Él en su gracia y misericordia, Él sabe a quién quiere Él sanar. No que puede, sino a quién quiere Él sanar y a quién no. Porque Él puede hacerlo. Para Él no hay nada imposible. Pastor, ¿quiere usted agregar algo? Bueno, mira, siempre se ha dicho, si usted puede explicar un milagro, ya no es milagro. Amén. Explíqueme el milagro de abrir el Mar Rojo, del río Jordán. Sí, amén. Explíqueme el milagro usted de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Si usted lo puede explicar, ya no es milagro. Explíqueme la resurrección de Lázaro después de 4 días. Si usted me puede explicar, eso ya no es milagro. O sea, un milagro es algo que está fuera del alcance del conocimiento humano, que no se puede explicar. Amén. Si alguien puede explicar un milagro, deja de ser milagro.
Bueno, esa fue la primera pregunta, ya la respondió. Ahora la segunda era, ¿por qué Dios hace? Yo no dije que hacía, ni Ya que sé. va a hacer. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. La pregunta es un eterno presente. ¿Por qué Dios hace milagros? Amén. Ok, puede haber, hermano, puede haber dos o tal vez tres o más respuestas, pero la principal, hermano, el Señor hace los milagros primeramente para glorificarse. Aquella persona que está paralítica dice que glorificaba al Señor. Cuando ese paralítico se levanta, dice que ese glorificaba al Señor. Y no solamente él, sino que todos los que estaban a su alrededor. Entonces él hace eso primeramente para glorificar su nombre, ¿verdad? Porque él tiene, para que la gente vea, ¿verdad?, que verdaderamente es Dios. Cuando Cristo hacía milagros, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Él hacía los milagros, ¿verdad? Y la gente se maravillaba y glorificaban al Señor. Y por eso le decían a Cristo, tú eres verdaderamente, vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer los milagros si no viene de parte de Dios, si no tiene la autoridad de Dios con él, ¿verdad? Entonces primeramente es para su gloria, para glorificar su nombre. También, amado hermano, para beneficio de la persona, ¿verdad? De la persona que está en una situación, en una parálisis, ¿verdad? Pues para beneficio de la persona, porque la persona es el beneficiado, el Señor lleva la gloria, la persona es beneficiada, pero también, como vamos a ver aquí, también para beneficio de muchas personas ahí. Amén. Porque a través de operarse un milagro, mucha gente, ¿verdad? No es así como normalmente es, viendo un milagro, porque si operan milagros y alguna gente se asombra, le toca sus emociones, pero mucha gente solo se emociona, pero no se convierte, pero mucha gente sí, y algunas personas sí creen verdaderamente, ¿verdad? Al ver que se está operando milagros, ¿verdad? Entonces puede ser así, pastor, algo más que te pueda... Sí, está correcto, hermano, que muchos ya no creen en los milagros, ¿verdad? Amén. Eso lo tenemos evidente, pero él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Amén, Las gloria a señales Dios. van a seguir. Y hoy, más que nunca, necesitamos los milagros, hermano, porque un ministro, una iglesia donde no hay milagros, hermano, pues realmente no está el poder de Dios. Ahora, ¿por qué Dios hace milagros? Bueno, los hace para mostrar su amor, su bondad, Amén. su poder y su gloria. Amén, gloria a Dios. También los hace, hermano, porque muchos no van a creer de otra manera, a menos que experimenten en sí un milagro, ya sea del SIDA o cualquier cosa que tenga la persona, enfermedad o lo que sea, hermano. Dice aquí que cuando Pedro, en el nombre de Jesucristo, sanó a Eneas, después de 8 años de esa parálisis, dice que muchos se convirtieron Amén, al Señor. se convirtieron. Entonces el propósito de Dios en hacer milagros es que la gente se convierta al Señor Jesucristo y por ende sea salvo, ¿verdad? Acá con la resurrección de esta Dorcas, llamada Tabita también, ¿verdad? Dice que esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Amén. Señor, Amén, gloria a hermano. Dios. Y acá dice en el verso acerca de Eneas, ¿verdad? En el verso 35, de que los cuales se convirtieron al Señor, Amén. hermano. Entonces, el plan, el propósito de Dios en hacer milagros es mostrar su amor, su poder y su gloria a las personas. Amén. Y de ahí, cuando se experimenta el milagro, la gente se convierte. Y no solamente fue Eneas, ahí se convirtieron al Señor en plural. Quiere Amén. decir también la familia. Sí. Acá con Tabita había mucha gente reunidos ahí. Y también se convirtieron al Señor, hermano. Entonces quiere decir, vamos a orar y ayunar y a clamar a Dios que nos unja y nos dé un ministerio de milagros. Aleluya, hermano. amén. Porque Amén. la Gloria a gente que Dios. no cree con palabras ya están cansados de oír lo mismo. Pero si alguien tiene un problema, una dificultad, una enfermedad o está pasando por una situación difícil, pues cuando llega allí el Evangelio, como dijo Pablo, con poder y respaldo del Espíritu Santo, se opera un gran cambio. Yo siempre he dicho aquí que el milagro más grande que Dios hace es cambiar y transformar a un borracho, un alcohólico, a un pecador y hacerlo uno como yo y usted, ¿verdad? Amén, una Una nueva nueva criatura. criatura. Amén, Ese gloria a es el Dios. milagro más grande. Sí, amén. Pero también no vamos a descartar, hermano, que Dios te levante y te use, que imponga tu mano sobre los enfermos y sane. Aleluya, Y que amén. Dios haga milagros en tu vida, ¿verdad? Amén.
Eso es hermoso, hermano. Amén, gloria a Dios. Se hacen las campañas y miramos, ¿verdad? Aunque ya sabemos que hay parodia y todo, imitaciones, a veces son trucos, pero no podemos siempre estar pensando que todo va a ser truco, ¿no? Amén, hermano? amén. El diablo imita para que la gente ya no crea en los milagros. Sí, amén. Pero como el diablo, ¿verdad? Hizo que los magos y hechiceros también, ¿qué hicieron? Que sus varas Se convirtieran en serpientes. Ajá, pero ¿qué pasó con la vara de Moisés, hermano? Se la quitó. comió. ¿Verdad que usted tiene más grande que... O sea, nosotros somos superiores porque tenemos el poder más grande. Amén, que los gloria a Dios. brujos, hechiceros, santeros y Gloria esos de Cristo, adoradores amén. de los Gloria a satanistas. Dios, aleluya. Dado la autoridad, amén. Si el diablo le hace un milagro a usted, se lo va a cobrar, hermano. Amén. Un brujo, hechicero, un satanista puede hacerte un milagro con el poder del diablo, pero te lo va a cobrar y bien caro. Pero Dios no te cobra y de gratis, hermano. Gracias, Hay que hermano. obedecer. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, amado hermano. Entonces vemos, ¿verdad? Aquí en este pasaje, ¿verdad? Que en el capítulo 35 que dice que se convirtieron, ¿verdad? Al ver, ¿verdad? Que como este hombre estaba el paralítico y se levantó, dice que se convirtieron, pero quiero dejarlo para más adelante eso, explicar un poco. Pero como decía el pastor, ¿verdad? La parálisis, hermano, la parálisis más terrible puede ser esa parálisis que nosotros tenemos en nuestra mente. Esa parálisis espiritual, ¿verdad? Que nos impide, porque a todo cristiano nos va a pasar eso. Que vamos a dudar, que no estoy listo, que si qué voy a decir, si paso allá, que va a decir los demás. Entonces eso se llama parálisis, ¿verdad? En nuestra mente. O sea, el enemigo se aprovecha, nos mete el temor y nos paraliza, ¿verdad? Como hemos dicho siempre, es la arma poderosa que usa el enemigo, el temor, para paralizarnos, ¿verdad? Pero cuando nosotros hemos entendido que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, entonces cuando nosotros actuamos, ¿verdad? Y vamos más allá de nuestra fuerza, porque sabemos que nuestra fuerza no podemos, sino que hay un poder que está en nosotros que nos lleva a actuar y a ir más allá de lo que nosotros pensamos que somos capaces de hacer, ¿verdad? Porque es el Señor quien hace la obra en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a pasar al segundo, ¿verdad? Que dice que esta no dice, tal vez ya era una mujer, tal vez de unos 40 años, no sabemos cuánto tenía, ¿verdad? Pero dice que había en Jope, dice, una discípula, y esta palabra yo no la había encontrado no la he encontrado en ningún otro, ¿verdad? Libro, solo aquí esta palabra de discípula. Hemos encontrado discípulo en masculino, ¿verdad? Pero no en el término femenino. Esta discípula llamada Tabita, ¿verdad? Que traducido quiere decir Dorcas, ¿verdad? Y Tabita es una palabra, más hermano, como es el nombre que usaban en arameo, ¿verdad? En arameo. Y Dorcas es en griego. Y las dos palabras quiere decir, ¿verdad? Gacela. Eso quiere decir gacela. Que eso se usa mucho en los proverbios y en los cantares de los cantares. Si usted ha leído, usted sabe que lo usa mucho el rey Salomón. Y decirle usted al pastor, le dije que mi gacela, la pastora, creo, ¿verdad? Porque gacela no es algo, no significa, al contrario, significa algo bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. Gacela significa hermosura, ¿verdad? O graciosa. Así que si usted tenía un nombre bonito, si le pone Tabita a su hija, ¿verdad? O Dorcas, no es algo, su significado es algo bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice que esta hermana, ¿verdad? Podemos decirle hermana, esta discípula enfermó y murió. Es algo curioso, hermano, que esta gente no mandaron a llamar a Pedro cuando ella estaba enferma, sino hasta que ella estaba muerta, porque dice que murió y la prepararon, la pusieron en una sala y entonces es que mandaron a llamar a Pedro. No pasa lo mismo con Jesucristo, con Lázaro, ¿verdad? Que Lázaro estaba enfermo y lo mandan a llamar a Cristo que venga porque Lázaro está enfermo. Bueno, Cristo toma su tiempo, ¿verdad? Porque Él sabe lo que está pasando, Él no se preocupa, Él sabe lo que hace, Él es tranquilo. Pero aquí no, esta mujer muere y después mandan a llamar a Pedro. Pero ¿para qué lo mandan a llamar si ya murió, verdad? Pero ve cómo son los propósitos de Dios. Amén. Eso es ya Dios en su soberanía, en sus propósitos, Él así lo hace, ¿verdad? Hermano, Gloria a Dios. ¿puedes Amén. explicar el término discípula? ¿Qué es una discípula? Porque Amén. hay discípulos y hay discípulas.
¿verdad? Amén. Las hermanas son A las hermanas discípulas. Las discípulas. ¿Podría explicar qué es un discípulo o discípula Amén. en la palabra de Dios? Amén. Ahí están las discípulas de la pastora. ¿Dónde están las hermanas? Sí, un discípulo, amado hermano, es como un alumno, ¿verdad? Alguien que está aprendiendo, ¿verdad? Cuando uno va a la escuela, ¿verdad? Está el maestro y el maestro le está enseñando. Somos discípulos, alguien que está aprendiendo, amado hermano, alguien que está adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Es aquel que está aprendiendo, ¿verdad? De alguien que ya tiene el conocimiento y que le está transmitiendo ese conocimiento. Ese es un discípulo, el que está aprendiendo, el que está, ¿verdad? Adquiriendo ese conocimiento. Pero no se puede quedar en discípulo todo el tiempo. A los apóstoles le llaman los discípulos de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo estaba con ellos, ¿por qué? Porque Cristo les estaba enseñando. Ellos estaban aprendiendo del maestro que era Cristo, ¿verdad? Y ellos no se quedaron como discípulos, no, ellos pasaron más allá. Ya no le llama discípulos, ya se le llama apóstoles. Ya ellos están en una posición más alta, más adelante, Ya no son que ya son capaces de enseñar a otros. Un discípulo todavía no está capacitado para enseñar, ¿verdad? Tiene conocimiento, pero no lo suficiente. Pero cuando ya esa persona ya pasa de ser un discípulo a ser un maestro, ya puede enseñar. Entonces un discípulo es el que está aprendiendo todavía, ¿verdad? No sé, pastor, si quiere usted ampliarlo más todavía. Bueno, el término discípulo, hermano, en el hebreo es talmidín, pero el discípulo es más que un estudiante, es más que un aprendiz, es algo práctico. Es alguien que está observando y mirando lo que hace su maestro. Por eso los discípulos andaban con Jesús y ellos estaban mirando lo que él hacía. Ellos aprendían a través de la observación, la práctica. Por eso ya después a esos discípulos manda de 2 en 2, ¿se acuerdan? Para Amén. que hagan lo que ellos miraron que Jesús hacía. Sí, amén. Y después mandó a 70 de ellos, hermano. O sea que ser discípulo en aquel entonces era algo práctico. El discípulo miraba lo que hacía el maestro, le enseñaba con la práctica, no era una lección como por ejemplo nosotros aquí, ¿verdad? Que usted como maestro está enseñando la teoría. Pero ya el que pone en práctica el sermón allá afuera, Sí, ese sí es verdadero discípulo de Cristo, hermano. Y es curioso, en los días de Jesús, ¿sabe usted? Que los discípulos tenían que buscar a su maestro, escogerlo. Amén. Pero Cristo fue en contra, dice, no me eligieron ustedes a mí. Amén, gloria a Esa Dios. era la práctica en aquel entonces. Los discípulos buscaban a su maestro. Dice, ustedes no me eligieron a mí, no me buscaron. Yo los elegí a ustedes, hermano. ¿Se imagina? Amén. Entonces, como usted dijo, eran discípulos, pero era una práctica, hermano, no era una teoría. En la iglesia miramos que muchos dicen, no, yo soy creyente. Ahora hay una gran diferencia entre creyente, discípulo y apóstol. Amén. Un creyente cualquiera puede ser, el diablo cree y tiembla y los demonios también, ¿verdad? Pero un discípulo es el que aprende de su maestro y lo sigue a él para hacer lo mismo que su maestro. Amén. Por eso más tarde se le llamó apóstoles, porque ellos pasaron de esa etapa de aprendiz, vamos a decir, de discípulos y llegaron a ser apóstoles. Amén. Ya el apostolado es cuando Dios te llama con una misión específica y te llama a hacer una obra especial, como el apóstol Pablo, como un misionero, hermano. Esto está muy interesante. Yo lo que quiero recalcar aquí nada más es que el discípulo no era intelectual, no era información, hermano, no era teoría. En aquel entonces los discípulos miraban, observaban para practicar lo que el maestro le estaba enseñando. Eran discípulos prácticos. Hoy hay muchos creyentes por todos lados, hermano. Sí, amén. Pero no hay discípulos porque no siguen a Jesús, no lo imitan. Jesús iba al templo, a la sinagoga, andaba por todos lados predicando el evangelio. Ese es un verdadero discípulo, hermano, que anda por todos lados compartiendo lo que Dios le ha dado, hermano. Sí, amén. Es un discípulo práctico. Y miramos muy pocos, ¿verdad? En el pueblo de Dios, muy pocos.
discípulos prácticos que viven lo que saben, lo que predican. Gracias, hermano. Sí, amén, gloria a Dios. Vemos a Timoteo, ¿verdad? Podemos tomar el ejemplo de Timoteo. Como Pablo le enseñó a Timoteo y lo instruye muy bien. Y Timoteo, ¿verdad? Ve cómo Timoteo pone en práctica lo que él ha enseñado, ¿verdad? O sea que Timoteo fue más allá de la información que tenía, la llevó, ¿verdad?, a la práctica. Entonces es así como se define, ¿verdad?, el discípulo, como el pastor lo acaba de ampliar más todavía, ¿verdad? Un discípulo, aquel que no solamente aprende, sino que practica e imita. Por eso a nosotros nos manda a poner nuestra mirada en Cristo, ¿verdad? Que Él es nuestro ejemplo. Y es verdad, nosotros, por ejemplo, yo puedo poner la mirada en el pastor, pero yo no voy a estar poniendo mi mirada en el pastor en sus defectos, ¿verdad? Porque no es el punto. Yo voy a estar poniendo mi mirada en sus virtudes, en lo bueno que Él tiene, y yo voy a imitar eso de Él, porque ese es el punto. Cuando uno llega el discípulo tiene que también tiene que saber, hermano, no solamente imitar todo lo que su maestro está haciendo, no tiene que ver las cualidades, lo que es correcto, porque así nos manda la palabra. Miren lo que se les enseña, bueno, retengan lo bueno y desechen lo malo. Eso se los manda a decir a nosotros como discípulos de Cristo, ¿verdad? Mirando a nuestros líderes, a los que nos rodean, a observar lo que ellos están haciendo, y imitar lo bueno y desecharlo, pues lo que no es bueno. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, esta mujer enfermó, ¿verdad? Esta discípula enfermó y murió. Entonces vienen los santos, dice, y los discípulos de esta región, ¿verdad? De Jope, mandan a llamar a Pedro, porque ellos escucharon que Pedro estaba ahí cerca, ¿verdad? Dicen que como unos 17, 18 kilómetros, no era muy retirado, ¿verdad? Claro que era un buen tramo, como tal vez como de aquí ir al centro. Imagínese usted caminando para el Río Frío y para ir al centro. Parece cerca cuando uno va en carro, pero ir caminando de aquí al centro está muy retiradito, está retirado. O sea que no estaba tanto retirado, pero tampoco no estaba muy lejos, sí, hermano Vanega. Antes de pasar, dice que era una discípula que abundaba en buenas obras, o sea que era una mujer dadivosa, siempre estaba pendiente, podemos decir, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ella daba todo por amor a la obra de nuestro Señor Jesucristo, una dadivosa. Entonces, ¿cómo no va a hacer memoria nuestro Señor Jesucristo de alguien que es una persona dadivosa, que da todo a la obra? Entonces ahí es donde hace memoria, y aún ya muerta, literalmente ella murió, amén, y luego resucitó. Sí, amén. Eso es lo que dice la palabra, de que abundaba en buenas obras y limosnas. Nosotros a veces cuando decimos limosna, a veces pensamos, ¿verdad? La limosna pues es lo que me sobra, poquito, te doy una limosna, un dólar ahí, ¿no? Eso no significa, ¿verdad? Lo que es limosna, ¿verdad? Amado hermano, significa, ¿verdad? Ser dadivoso, dar de lo que uno tiene, no de lo que me sobra, no, dar de lo que yo tengo, de lo que yo tengo para compartir con el otro, ¿verdad? No solamente es porque nosotros normalmente una limosna sabemos, ¿verdad? Unos centavitos ahí, un poquito, no. Es algo, hermano, algo que sustente a una persona, ¿verdad? No es solamente unos pesos ahí, sino que ella abundaba en buenas obras y en limosna. Ella compartía lo que ella tenía con los demás, con los necesitados, ¿verdad? Entonces eso es, ¿qué pastor? Me llama mucho la atención en el versículo 37, si lo pueden mirar, hermano, porque muchos tienen un concepto errado. Piensan que el cristiano no se enferma y piensan que el cristiano no puede morir. Esta tiene todas las cualidades, tiene fruto, es una discípula práctica y bien consagrada, mas sin embargo, aún los consagrados, los que hacen buenas obras, que son buenos cristianos, también se enferman, hermano, y también se mueren. Pero el punto importante aquí es ver que también las discípulas y discípulos se enferman, hermano, y también pueden morir. Pero hay ganancia, hermano. Amén. Hay un plan, un propósito, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Aquí viene una pregunta, hermano. Ya que nadie se atreve a hacer preguntas, yo lo voy a hacer. ¿Cuál es el origen, hermano, de la enfermedad y de la muerte, por ende? ¿Ok? Ya usted ya sabe, hay 3 tipos de muerte, pero aquí estamos hablando de una enfermedad física y una muerte física. Amén. ¿Cuál es el origen de la enfermedad y de la muerte? Porque se está grabando y queremos que muchos que lo van a ver sepan. Adelante, hermano. Amén.
Bueno, simple y sencillamente, amado hermano, el origen de la enfermedad y la muerte es el pecado en el hombre, ¿verdad? Simple y sencillamente es eso, el pecado, ¿verdad? Nuestra rebelión contra nuestro Dios, ¿verdad? Cuando nosotros hemos desobedecido, no hay uno en la tierra que no haya desobedecido al Señor. Nadie en esta tierra, excepto Jesucristo, ¿verdad? Que Él vino, ¿verdad? Con un propósito de Dios, para eso vino Él, para redimirnos, para salvarnos. Pero todo y todo ser humano estamos en rebeldía contra Dios, hemos quebrantado la ley de Dios. Y ese es el origen de la enfermedad, el pecado que hay en el hombre. El odio, amado hermano, enferma a una persona, ¿verdad? La mentira, cuando una persona comete cualquier clase de pecado, amado hermano, enferma el cuerpo del ser humano. La fornicación va a enfermar a una persona, ¿verdad? Todo pecado que cometa el ser humano, cualquier pecado que sea, va a enfermar nuestro cuerpo. Lo va a enfermar y luego pues y es el origen también de la muerte, el pecado. Por cuanto el pecado entró al hombre, cuanto el pecado entró al mundo por un hombre por un hombre también la muerte, por el pecado la muerte, ¿verdad? Es el origen, el pecado, es el origen el origen de la enfermedad, ese es el pecado, el origen de la muerte también, ¿verdad? Es el pecado. Así que esa es la realidad. Y es algo, amado hermano, que en las iglesias muchas veces también no se le confronta a la persona de su pecado, ¿verdad? Pueden ver que una persona está en fornicación y no le dice, ¿verdad? Y no solamente, amado hermano, le va a traer enfermedad física o muerte física, sino que ese pecado lo puede llevar al infierno, una muerte espiritual eterna, ¿verdad? Si no se arrepiente de su pecado. Entonces ese es el origen de las enfermedades. Pastor, ¿usted quiere ampliarlo? Muy buena explicación, hermano, le felicito. Yo quiero concluir nada más para animar a todos los cristianos que se hacen esa pregunta: pero ¿por qué yo me enfermé o Dios permite que yo me esté enfermo si yo soy un siervo fiel, le sirvo al Señor? Como que parece que Dios es injusto con nosotros. No, Pablo había mirado la gloria del cielo, ¿ok? Y Dios le pone un aguijón, una enfermedad. Pablo tenía una enfermedad en su cuerpo y él rogó 3 veces y el Señor le dijo: basta ya, Pablo, mi gracia te va a ayudar para soportar eso. Pero se cree y creemos que como él miró la gloria del cielo, Pablo se iba a llenar de orgullo, de soberbia. Dios le va a mandar ese aguijón, ese dolor en su carne para mantenerlo como humilde, sencillo. Amén. Si Dios permite algo en tu vida es porque Él quiere derribar tu orgullo y tu soberbia, y la mía también, hermano. Amén. Dios permite una espina, una enfermedad en nuestro cuerpo, pero no es por nuestro pecado, es porque Dios quiere tenernos así para mantenernos sencillos y humildes. Amén, amén. Ahora miramos a Eliseo. Eliseo hizo más milagros que ningún otro. Parece que son los milagros del Nuevo Testamento. Y dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía, hermano. ¿No lo han leído? Sí, amén. Pero cuando murió y alguien pasó por ahí y tocó la tumba, resucitó, hermano, aún hasta en la muerte y poder. Pero yo lo que quiero es animarlo a usted, que los cristianos consagrados también nos enfermamos y también vamos a morir, hermano. Sí, amén. Claro, si Cristo viene y está vivo, como Enoc, como Elías, la muerte va a quedar chasqueada, ¿verdad? Amén. Pero yo lo digo, hermano, para que usted no piense: ay, que yo soy un buen cristiano y cristiana, diezmo y ofrendo, apoyo la obra, hago muchas buenas obras. Ahí está Tabita. Miren todas las buenas obras que ella hacía. Y era discípula. Y se enfermó y se murió, hermano. Pero ¿qué hizo Dios? Eso es lo que debemos de entender. Que si Dios permite algo en tu vida y la mía, tenemos que dar gracias a Dios por todo. Usted tiene un aguijón, yo tengo un montón. El hermano Henry también tiene aguijones. Amén. Yo sé que cada uno, hasta la hermana Luz que brilla, tiene aguijones. Y cada uno tiene un aguijón. Una enfermedad, un dolor en el cuerpo. O 3 o 4 o 5, ¿verdad, hermana Teresita? Pero lo que nos motiva, hermano, es que viene un cuerpo, amén, glorificado, amén, gloria a Dios, donde ya no vamos a enfermar ni morir. Gracias, hermano. Gloria a Dios, amén.
Así, amado hermano, que ese es el origen, ¿verdad? Y no estamos diciendo que porque usted está enfermo es porque usted está en pecado, no estamos diciendo eso, ¿verdad? Porque puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Pero lo estamos diciendo que el origen de la enfermedad en todo ser humano es por el pecado, el pecado que entró, ¿verdad?, a este mundo. Eso es el origen. Y no hay en malinterpretar que estamos diciendo que si una persona está enferma, como lo hacían, ¿verdad?, en el judaísmo, que una persona está así, ¿por qué? Porque está en pecado. No estamos diciendo eso, ¿verdad? Claro que el origen de todas nuestras enfermedades en nuestro cuerpo es el virus del pecado, ¿verdad? Y que solamente la sangre de Cristo puede erradicar todo ese virus de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando viene, ¿verdad? Por eso es que este cuerpo está corruptible, por eso es que ese cuerpo nuevo que dice el pastor, que dice la palabra, Mauricio, que el pastor lo dijo ahorita, que nos va a ser dado, ¿verdad? Cuerpo glorificado, porque este cuerpo está corrompido por el pecado, está manchado con el pecado y este cuerpo será deshecho, pero el Señor nos va a dar aquellos que hemos creído en Él, ¿verdad? Un cuerpo glorificado. Amén. Entonces, amado hermano, vemos que, ¿verdad? Esta discípula muere, ¿verdad? Y mandan a llamar a Pedro. Y Pedro, como buen siervo del Señor, él no dice que no hace las de Jonás, ¿verdad? Que Jonás salió huyendo. Y Jonás salió huyendo, dijo que cuando el Señor le dijo, vete, Jonás, a predicar a Nínive, Jonás iba huyendo, ¿verdad? Él quería irse para Tarsis, descendió a Jope, dice, para irse hasta Tarsis, ¿verdad? Pedro no salió huyendo, Pedro fue y obedeció y fue a cumplir la misión que se le había encomendado, ¿verdad? Aunque Jonás quiso huir, pero siempre tuvo que ir allá, ¿verdad? A regañadientes, pero él fue a hacer la obra, gloria a Dios, porque estaba sido llamado por el Dios Todopoderoso. Y ya para cerrar, amado hermano, vemos que, creo que me queda un par de minutos todavía, ¿verdad? Pero ya para ir cerrando, vemos que Pedro, ¿verdad? Cuando llega, Pedro, hay algo aquí que dice Pedro. Cuando vemos en la sanación de Eneas, dice que Pedro dijo, Jesucristo te sana. Y aquí no vemos que Pedro menciona el nombre de Cristo, sino que dice que se puso de rodillas y oró. Amén. Sabiendo que no estaba el poder en sí mismo, hermano. Amén. Vemos la humildad que todos nosotros debemos hacer eso. Cualquier cosa que vengamos a hacer para nuestro Señor Jesucristo, sea dirigir la alabanza, sea predicar, cualquier servicio, tenemos que orar al Señor, porque no lo hacemos en nuestra fuerza, sino en el poder del Señor. Tenemos que pedirle al Señor, es la prédica de ayer, ¿verdad? La oración, que no debemos descuidar eso. Porque Pedro dice que se puso de rodillas, humillándose ante el Señor y oró, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? De que sabía que el que tenía el poder para resucitarla era nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, amado hermano, como vemos en el Antiguo Testamento, eran milagros que resucitaban. Elías, ¿verdad? Resucitó a la hija de la viuda de Sarepta. Incluso Eliseo, lo que pastores decía, ¿verdad? Que Eliseo pues se enfermó y murió y lo sepultaron. Y después murió un hombre y ese hombre murió, entonces lo llevaban a sepultarlo. Cuando lo llevaban a sepultar hubo como una guerra, ¿verdad? Entonces aquellos hombres, cuando iban huyendo, dejaron caer el cadáver, ¿verdad? En la tumba donde estaba Eliseo. Y es ahí cuando ese hombre, ¿verdad? Resucitó. Aún después de muerto Eliseo, ¿verdad? Haciendo milagros. Y vemos allá en el Antiguo Testamento estos dos milagros, ¿verdad? Sobrenaturales, estos dos eventos sobrenaturales. Y luego vemos en el Nuevo Testamento a Jesucristo haciendo milagros, ¿verdad? Donde resucitó a la hija al hijo de la viuda, ¿verdad? Y luego también resucitó a la hija de Jairo, ¿verdad? Lo estoy haciendo rápido, hermano, por el tiempo, ¿verdad? Y luego también, ¿verdad? Resucitó a Lázaro. Cristo hizo esos 3 milagros, ¿verdad? Resucitando a alguien de entre los muertos, ¿verdad? Pero esas personas resucitaron, hermano, pero esas personas volvieron a morir otra vez, ¿verdad? Ahora nosotros hemos resucitado espiritualmente ya para no morir nunca jamás, hermano. Porque hemos sido resucitados espiritualmente para vivir con nuestro Dios, ¿verdad? Por eso la palabra dice que el que no acepta a Cristo, ¿verdad? El que muere sin Cristo va a una segunda muerte, ¿verdad? Que es la muerte eterna, esa separación eternamente con nuestro Dios. Y también vemos aquí en esta Pedro, ¿verdad? Resucitando a Tabita. Y también vemos a Pablo, también hizo un milagro de que resucitó a alguien, ¿verdad? ¿Cómo es? Eutico, ¿no? ¿Cómo?
Eutico. Sí, verdad que Pablo, verdad, se hizo un sermón no de media hora, De 8 no sé horas, cuántas de horas 8. predicó Pablo en ese sermón. Se quedó dormido, ¿no? Kiko se le quedó dormido, se le cayó de una ventana, dice, verdad. Pablo hizo la que hizo Elías, verdad. Lo que hizo Elías, Eliseo también hizo otro milagro, también resucitó al hijo de una tsunamita. O sea que Eliseo hizo dos milagros en el Antiguo Testamento de resurrección, uno cuando estaba vivo y otro cuando estaba muerto. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es cierto, hermano, cuando usted lee el Antiguo Testamento usted va a ver a Eliseo, que él que hizo más milagros que cualquier otro, ¿verdad? Cómo hizo milagros, ese hombre hizo de todo, muchos milagros. Cuando lee creo que en Segunda de Reyes, gloria a Dios, muchos milagros que hizo Eliseo. Ahora sí, amado hermano, vemos que Pedro, ¿verdad?, llega allá y ora por esta hermana y ella se levanta, ¿verdad? Pedro le dice, Tabita, levántate, ¿verdad? Y ella, pero él primero dice que oró al Señor. No solamente hizo las de Cristo, ¿verdad? Cristo le dijo, Lázaro, sal fuera. Pero no, Cristo solo dice, aún Cristo, mano, le dice, Padre, te doy gracias porque siempre escuchas mi oración, ¿verdad? Aún Cristo hizo esa oración al Padre. Pero aquí Pedro, ¿verdad? Se pone de rodillas, ora y después le dice a Tabita, levántate. Y ella se incorpora y se levanta. Y ya, mano, para concluir, para tomarme estos últimos minutos, quiero preguntarle a usted. Porque veo aquí, amado, en estos dos eventos, en el versículo 35 que dice que se convirtieron al Señor cuando miraron ese milagro. Y luego acá en el 42 dice, muchos creyeron. Lo que le quiero preguntar es, ¿hay alguna diferencia entre creer y volverse? Porque dice, se volvieron, ¿verdad? Se convirtieron. Una pregunta, Marvin, ¿quiere usted? Si ve alguna diferencia entre convertirse, acá dice, mire, convertirse, dice, usted le dice, y se convirtieron al Señor. Y acá dice, muchos creyeron. ¿Usted puede ver alguna diferencia entre? Creer, pues, también como dicen, los demonios creen también. Pero convertir es cuando ya estás con Dios, ya estás viviendo su palabra, ya estás creyendo, y esa es la diferencia. Amén, amén. Hermano Rubén. Pues sí, hermano, esto es cierto, como dice la escritura, que los demonios tiemblan y creen, pero no se pueden convertir, arrepentirse. Amén, gloria a Dios. La otra parte pues, es que nosotros ya creemos y vivimos en la voluntad de Dios, obrando y accionando como la palabra nos manda, mostrándose y llevando el evangelio. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, le quiero otra pregunta. Hermana Melissa, ¿cuál de los dos milagros pudo ser más, más impactante? El ver a un hombre que se levanta, que está paralítico, o ver un muerto. Para usted, poniéndolo en balanza, cuál sería para usted más emocionante, más impactante? Para mí el que tenía más para creer, el del muerto. ¿Verdad? Sí, porque es un paralítico, está un muerto, ¿no? Si me dicen a mí, mira, vengan aquí a casa, yo los conozco, ¿verdad? Digamos, voy a ponerme como ejemplo, yo conozco dos personas, una que está paralítica y en otra casa hay otra persona que murió, ¿verdad? Y yo los conozco a esas personas y yo sé que la persona murió, ¿verdad? Y que la otra está paralítica, y de repente me dicen, mira que aquel fulano se levantó, estaba paralítico y se levantó, y luego me dicen, no, acá mira que se levantó, murió y se resucitó. Es más impactante, hermano, ver a un muerto. Yo iría a ver, ¿verdad? A ver si es verdad que esa persona se levantó. Yo no iría al paralítico, yo me iría por el muerto, porque es más impactante, ¿verdad? Y lo que me llamó la atención, que dice que cuando Eneas se levantó, estaba paralítico, dice que muchos se convirtieron. Y para mí esa palabra, porque la hemos estudiado, el pastor nos la ha enseñado mucho, para mí esa palabra tiene más peso que creer. Porque como dijo el hermano Marvin, los demonios creen y tiemblan, pero no se convierten al Señor. Amén. Y en cambio esta persona es que se convirtieron, se volvieron, y convertirse da la idea, hermano, así como también mucha gente sabe la palabra, lo trae, como yo la trae en la mente, pero no la trae en el corazón porque no se han convertido. Se han convertido, sí. El convertirse, hermano, tiene que ver con volverse, ¿verdad? Ya hemos dicho, con volverse, que una persona va por un camino, ¿verdad? Y todos íbamos ese camino. ¿Camino rumbo a dónde?
al infierno. Todos íbamos ese camino rumbo al infierno. Pero el Señor en su gracia, ¿verdad? Nosotros los convertimos y nos regresamos al camino. Ahora nosotros vamos en contra de la corriente. Por eso dice, ¿verdad? Que el camino que lleva a la perdición es ancho y muchos son los que van por ello. Nosotros íbamos por ese camino también. Entonces nosotros nos convertimos y regresamos. Tiene más peso, ¿verdad? Porque es acción. Ya la persona se regresa y ya tiene la idea también de un cambio, ¿verdad? Como hemos dicho, el arrepentimiento es un cambio de mente, pensar diferente, ¿verdad? Entonces, el convertirse tiene más peso que creer, porque no siempre, hermano, la persona se va a convertir mirando milagros. Puede creer en el Señor por un tiempo, incluso personas que le pueden haber hecho un milagro, pueden creer en el Señor por un tiempo, pero no es suficiente. Tiene que convertirse al Señor, tiene que haber un cambio en esa persona. Para poder tomar, tiene que haber arrepentimiento en esa persona, no solamente el creer, como dice el hermano, ¿verdad? Que dice la palabra, que los demonios creen y tiemblan. Tiene que haber un cambio, uno convertirse al Señor, un volverse, ¿verdad? Hacia el Señor. Entonces, no siempre, hermano, los milagros las personas se van a convertir al Señor. No siempre los milagros es para que las personas se conviertan. Para que las personas se conviertan, tienen que creer el Evangelio del Señor Jesucristo. Tienen que creer en lo que la palabra dice, ¿verdad? Que si creyeres que si confesares con tu boca, ¿verdad? Y creyeres en tu corazón, es como va a ser salvo la persona. No solamente, ¿verdad? Creyendo intelectualmente. Como hemos dicho siempre, muchos están conmovidos y convencidos, exactamente, ¿verdad? Pero no están convertidos al Señor. Siempre hemos dicho eso y es la realidad. Muchos están, y en la iglesia hay mucha gente, hermano, está así, conmovida y convencida, pero no están convertidas. Y es necesario convertirse, es necesario volverse del camino que llevamos de pecado y volvernos al Señor, ¿verdad? Volvernos a vivir apartados para vivir para Cristo. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hermano, lo que me sorprende mucho es cuando dice que estaba en la sala y ahí estaban todas las viudas, ¿verdad? Y en muchos temas habla mucho de viudas, ¿verdad? Y va a decir que cuando lo levantó de la muerte, dice que le llamó a los santos y a las viudas. Entonces, ¿por qué específicamente viudas? O sea, ¿entiendes? Porque una viuda es que se le muere el esposo, ¿verdad? Sí, amén. Entonces eso es lo que como más o menos me saca de... Sí, bueno, dice, y tiene razón, y dice, no dice la viuda, dice viudas, ¿verdad? En plural, como que habían varias ahí, ¿verdad? Porque, hermano, acuérdate que dice que ella abundaba mucho en obras, ¿verdad? Y en limosnas. Y ella, las personas no se le dan a aquellas personas que no tienen necesidad. Esas obras se le dan y las limosnas que ella daba no eran para las personas que tenían necesidad. Y las viudas, como no tenían quien tenían sustento, entonces esas limosnas eran para esas personas. Por eso ella estaba rodeada de esas personas necesitadas, porque ella era que les compartía, ¿verdad? De lo que ella tenía a esas viudas, por eso ella estaba rodeada de esas viudas, ¿verdad? Entonces es por eso que vemos las viudas ahí. Las viudas y los huérfanos se acercan donde hay alguien dadivoso. Una persona que tenga necesidad no se viene a acercar a una persona que sea mezquina, que no comparte. No, ya se acercan a aquellas personas que son dadivosas. Por eso es que esta hermana, esta discípula estaba rodeada de viudas, porque ella era dadivosa y a ella era que les compartía. Por eso era la razón. Y una viuda, como usted dice, exacto, que sus esposos se les habían muerto ya, estaban solas, ¿verdad? Entonces era por eso que se mira eso ahí. Gloria a Dios. ¿Algo más, hermano? Yo quería comentar en el verso 40, hermano, que dice, ¿verdad? Que Pedro se puso de rodillas y oró. Amén. Wow, la fuente del poder del cristiano, como se dice el canto, ¿verdad? El poder del cristiano está en la oración. Yo les compartí tiempo atrás, hermano, la revelación que el Señor me dio. ¿Cómo te ve el diablo y los demonios en el mundo espiritual? Y ustedes son testigos que cuando Moisés estaba en el monte en ayuno y oración, ¿cómo bajó, hermano? ¿Apagado? Con la gloria de Dios. Bajó resplandeciendo con la gloria de Dios. ¿Y cómo miraron a Esteban? Como un ángel que brillaba, un hombre de oración. ¿Cómo miraron a Jesús en la transfiguración del monte donde estaban orando? Su aspecto cambió y brillaba como la luz del sol.
Yo les dije una vez aquí que el Señor me reveló cómo te ve el diablo y los demonios en el mundo espiritual. Si tú eres una persona de ayuno y oración, ellos te ven como un ministro llama de fuego, te ven brillante, te ven lleno de la gloria de Dios, y ellos tienen mucho miedo. El diablo dijo: tenga cuidado con ese cristiano y cristiana que ora y ayuna, porque en el mundo espiritual te conviertes en una estrella, un resplandor, un lucero que brilla con la gloria de Dios. Claro, Dios no permite que se vea físicamente, porque uno se llenaría de orgullo. Pero también el Señor me dijo que los que no oran, cristianos que no oran, hermano, en el mundo espiritual los demonios los ven apagados. Sí, amén. Y a ellos es donde va y los atacan, los hacen caer en pecado y viven una vida miserable, hermano. Porque ellos ven, hay unos que tienen poquita luz, otros no tienen nada y ya se apagaron porque no oran, pero hay otros que brillan con la gloria de Dios. Y de eso el diablo le decía a los demonios en esta revelación que tuvieran sumo cuidado, que no fueran a tocarlos porque se iban a quemar, hermano. Y después me dio una revelación el Señor acerca de los cristianos que oramos, hermano. Olemos el perfume de Dios, y el diablo y los demonios odian ese olor de la gloria de Dios, lo odian, lo detestan, hermano. Pero el cristiano que no ora huele a rayo, huele feo, huele a pólvora, huele a quemado, huele a azufre, y con ellos es que los demonios van de la mano, hermano. Tanto, hermano, yo digo esto fue una revelación de Dios y se la comparto. Y yo te pregunto, ¿qué olor tienes tú en el mundo espiritual? Porque aquí cuando hay un mal olor se juntan los mosquitos o moscas y es horrible, ¿sí o no? Aleluya, Porque amén. algo está muerto allí. El cristiano en el mundo espiritual que está muerto, se le juntan los demonios y hacen lo que quieren, lo poseen, hermano. Ahora la otra pregunta: ¿cómo estás tú? ¿Sabes tú cómo estás en el mundo espiritual, hermano? Aleluya. ¿Estás opaco, apagado, tienes pequeña luz o estás brillando? Todo depende en tu oración, entiéndelo claro, hermano. Amén. El cristiano que ora poco, poca luz tiene. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, se lo desayuna, hermano. El cristiano que no ora, hermano, vive una vida de derrota y de fracaso. He ahí la importancia, me dijo el Señor, de la oración. Sí, amén. Por Gloria a eso Dios. miramos aquí a Pedro orando. Y con la sombra de Pedro se sanaba, porque era un hombre de oración, hermano. Y ahora lo vemos orando, ¿y qué pasa? Dio milagros. Amén. Gloria a Dios. Resucitó a Dorcas y sanó de una enfermedad incurable, hermano. Yo quisiera que no olviden eso, hermano. Si yo puedo pasar horas, 3, 4, 8 horas orando, usted también puede, hermano. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero tiene que creer el efecto de la oración en el mundo espiritual, hermano. Muchos me han dicho: ay, yo quisiera ser como usted, pues entonces haga lo mismo. No, es que es muy difícil. Yo, ¿cómo voy a orar tanto, ayunar? Le digo, sí se puede. Si tienes hambre y sed de la gloria de Dios, y que en el mundo espiritual te vean brillante, lleno de la gloria de Dios, te vean con un aroma fragante que los demonios odian, hermano. ¿Por qué cree usted que los brujos, hechiceros y satanistas, por qué cree usted que encienden incienso? Porque cuando se aparecen los demonios, huelen horrible, hermano. Y se enciende ese incienso para despistar el olor. Me dijo el Señor: muchos llamados de mi pueblo huelen feo, huelen a pecado, huelen horrible, están apagados, su luz es muy poca, están menguando, hermano. Yo comparto esta revelación para el beneficio, para que usted se anime a orar como nunca. Amén. Y a ayunar y buscar a Dios, hermano. Bendición. Amén, gloria a Dios. Así es, amado hermano. Así que ya para cerrar, ¿verdad? Decirles, la verdad, tanto a los que estamos aquí como a los que van a ver el mensaje por las redes sociales, examinémonos y miremos si estamos conmovidos y convencidos. Y si es así, entonces volvámonos al Señor, convirtámonos al Señor, ¿verdad? Arrepintiéndonos de nuestras faltas, nuestros pecados,
Amén. volviéndonos al Señor para que vengan de su presencia, ¿verdad? Tiempos de refrigerio, como Amén, dice su gloria a Dios. palabra. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano. Que tengan todos una bendecida de Dios.